Pero ¿qué ha pasado al precio de Ethereum? Mirad esta pedazo de vela, esta pedazo de volatilidad que ha ocurrido en el precio de Ethereum. ¿Por qué se ha dado esto? Pues simplemente por la aprobación de su ETF, por fin. Vemos que es un 11% de volatilidad, o sea, prácticamente nada. Aquí se nota que han barrido muchísimas cuentas y también que hay gente que ha ganado muchísimo dinero. Pero vamos a interpretar un poquito qué le viene un poco más al precio, porque vemos unos patrones totalmente iguales a lo que sucedió, por ejemplo, cuando fue la aprobación del ETF de Bitcoin, que vamos a compararlo un poquito para saber a qué podemos exponernos en el precio. Obviamente esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, pero lo que venimos aquí es a daros la mejor información del mercado. En primer lugar, lo que vemos es un rangueo del precio, es decir, vimos esta pedazo de subida de Ethereum, ¿vale? Entonces, en primer lugar, sí que me gustaría comentar esa pequeña formación que puede estar dándose en el precio, que es una formación, pues como se dice, de Bart Simpson, ¿vale? Pero, ¿por qué digo esto? Porque esto tiene todo el sentido del mundo, es decir, nosotros tenemos aquí una ineficiencia en el mercado, el cual el precio puede tender a cubrir hasta esta zona y volver a testear esta zona de aquí. Y me diréis vosotros, va, pero es que eres muy bajista, esto no tiene sentido ninguno. Bueno, veremos a continuación si tiene sentido o no. Como bien sabemos, en las formaciones de rango hay un primer volumen de parada y un segundo volumen de parada. El primer volumen de parada sería este volumen de aquí, vemos esta primera zona de parada que vemos con ese pullback, con esa zona roja, y tenemos también esa segunda zona de parada que sería esta zona de aquí. Por tanto, nosotros ya tenemos delimitado nuestro rango operativo. Con esto ya nos podemos hacer una idea de que el precio ahora mismo está rangueando y está estructurando en esta zona de aquí. Por tanto, nosotros podemos operar ya bien siendo especulando con las partes altas y partes bajas del rango, o podemos operar especulando con las rupturas del rango. Entonces, para eso estoy en temporalidad de 2 horas, me voy a bajar a temporalidad, por ejemplo, de 1 hora, porque lo primero que voy a hacer es marcar esta pequeñita tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Entonces tendríamos esta primera tendencia que la verdad que por ahora se está respetando bastante bien. ¿Qué pasa? Que va a llegar a un punto bastante peligroso, que viene siendo esta zona de order block que tenemos aquí. ¿Qué es esta zona de order block? Al final es liquidez acumulada y órdenes puestas a la baja. Por tanto, podemos ver que el precio sigue respetando esta tendencia hasta que llegue a esta zona y forme algún tipo de divergencia para luego ir a buscar esa parte baja. Pero ya sabéis que esto es trading y hay que actuar en el momento en concreto. Cuando veamos, por ejemplo, también la continuación de esa tendencia, vemos que coincide también con un pullback y nuestros indicadores nos confirman la entrada. También vemos el patrón de comportamiento de la salida del ETF, que fue exactamente lo que tenía que ocurrir, porque exactamente ocurrió lo mismo en Bitcoin. En Bitcoin, como vemos, fue el día 10 de enero, que fue esta zona de aquí, y lo que vemos es volatilidad en los días anteriores, es decir, vemos volatilidad en esta zona y vemos también esa volatilidad primero a la parte baja y luego a la parte alta para luego tener un retroceso. Vale, entonces al final no hizo lo que todo el mundo pensaba, porque la noticia estaba descontada y obviamente tenía que tener un retroceso a la baja. Este retroceso se dio hasta esta zona de aquí, que es lo que le dio suficiente fuerza, suficiente impulso para luego continuar su bull run. Por eso, si estuviera replicando un poco la estructura que se dio con la aprobación del ETF con lo que viene siendo Bitcoin, el precio de Ethereum podía darse un movimiento pues bastante parecido. Podríamos tener algún tipo de movimiento primero a la baja, incluso especulando con esta zona de aquí. Veis que ahora ya no suena tan raro que vaya a retestear esta zona de aquí para cubrir esta ineficiencia. Si se diera así, pues podría ser esa bajada que tuvo, por ejemplo, Bitcoin. ¿Qué pasa? Que al final aquí hay que analizar todo tipo de narrativas y hay que analizarlas correctamente con lo que puede suceder. ¿Por qué explico esto? Porque ahora, bajando a temporalidad de 1 hora, tenéis que entender que las noticias, por ejemplo, la aprobación del ETF de Ethereum, en este caso sí que hay la posibilidad de que siga manteniéndose positiva, porque al final las noticias, sobre todo en tema de bull run, ya sabéis que las noticias negativas se hace oídos sordos y las noticias positivas se les da mucho bombo. Pero bueno, ya sabéis que al final el ETF de Ethereum lo que le va a dar es presión alcista a largo plazo. Simplemente ahora tenemos que entender que está en un rango operativo, que podemos ver ese retesteo a la parte superior para también ir a buscar la parte inferior, como comentábamos en esa narrativa, y nada más. Simplemente para operar la ruptura debemos esperar a que rompa ya bien por la parte inferior o rompa por la parte superior. Si nos vamos al oscilador volumétrico, podemos ver que a lo mejor está formando algún tipo de divergencia, ¿vale? En este caso. Pero bueno, puede continuar subiendo porque aún tiene margen hasta los máximos. Y si bajamos, por ejemplo, a 15 minutos, vemos que sigue rebotando esa parte media del rango. Vemos que, en primer lugar, lo que hizo es llegar a esa zona, rebotar en esa zona, bajar y luego posicionarse por la parte superior. Puede ser que ahora se esté preparando para un nuevo impulso que nos haga llegar a esa zona de los $3.850 aproximadamente. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que en temporalidades más bajas, al final, pues tenemos zonas de liquidez más pequeñas que podemos ir ajustando un poquito más. Vemos esta zona de aquí, esta primera zona de order block de
de aquí, incluso vemos esta segunda zona de order block de aquí. Por tanto, hay dos order blocks en una zona mayor, que es un order block en temporalidades mayores, cosa que hay que tener pues muy en cuenta, obviamente. Mirar, justo estoy hablando del precio, y mirar lo que está sucediendo, impulso alcista, ¿vale? Porque también hay que entender también un poco la teoría de liquidez, que tenemos aquí bastantes stops en esta zona posicionados con esta mecha que hubo aquí, y bueno, supongo que intentará también ir a barrerlos. También el precio llegó a esta zona superando la parte media porque teníamos en esta parte baja una ineficiencia que el precio tenía que cubrir. Mirar esta zona de aquí, como el precio fue justo a retestear esa zona de ineficiencia y luego fue a retestear esta zona de ineficiencia para que el mercado, ya sabéis, que sea exacto. Si ponemos el indicador de zonas de supply and demand, mirar a qué zona llega. Está llegando a esa zona de supply, por tanto puede tener algún tipo de rebote en esa zona y consolidar en esa zona, ¿vale? Como mínimo va a tener resistencia pues en esa zona de supply superior. Si llegara a romperla y tiene algún tipo de pullback en esta zona, podría dar algún tipo de operación al alza, operación hacia la parte del order block. De todas formas, obviamente, pues como consejo sí que no os diría que operéis en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es muy recomendable tirar un long justo superando la parte media del rango, y ya no es de por sí recomendable operar en las partes medias del rango, porque al final las probabilidades juegan en nuestra contra, es decir, nosotros según nos vamos acercando a la parte superior, pues tenemos más probabilidades de que el precio vaya para abajo, es decir, a lo mejor aquí tenemos un 20, aquí un 40 y aquí un 60. Y lo mismo pasa en la parte inferior, podemos tirar un long en estas zonas de aquí y a lo mejor aquí tenemos un 60 de posibilidades de que suba, un 40 y un 20. Por tanto, en esta zona no es muy recomendable tirar un long para esta zona, pero bueno, a lo mejor en 5 y un minuto haya gente que le sirve y que pueda aprovechar algún tipo de operación de scalping muy a corto plazo. Espero que os haya gustado este pequeñito resumen de análisis de Ethereum, de qué está formando el precio y dónde estamos actualmente. Si es así, que dejármelo en comentarios y darle un buen like. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.